Mi nombre es María Soledad Castro, soy coordinadora de la gestión técnica dentro del Departamento de Conservación y Restauración del Senado. El equipo de Conservación y Restauración del Senado tiene, por un lado, un enorme desafío que es trabajar permanentemente desde las distintas aristas desde que el equipo trabaja, con un edificio que está en permanente uso. En general se menciona o últimamente se escucha mucho la expresión de monumento vivo. A mí me da más la sensación de que es un edificio vivido con muchísima intensidad por la labor parlamentaria, por la visita, por los eventos que se realizan en el Palacio. Eso conlleva una enorme complicación en cualquier trabajo de restauración y de conservación. Nosotros no solo hacemos intervención, sino que además lo monitoreamos y hacemos conservación preventiva, y eso implica un permanente accionar dentro del espacio, y no es lo mismo que en una obra común en donde el edificio se cierra y hay un equipo grande trabajando. Acá nosotros convivimos con ustedes, con la gente que viene, como dije, de visita, y con toda la labor parlamentaria. Eso es por un lado, pero por otro lado tenemos un regalo que habitualmente tampoco es tan sencillo de que suceda, que es el tiempo. Y para mí esta parte es la parte más rica del trabajo de conservación que puede hacer el equipo, porque el tiempo lo que permite es el estudio, es la comprensión, es el entrecruzamiento de datos, es como el amalgamar las múltiples facetas en las que el edificio puede ser estudiado y, en consecuencia, entenderlo para cuidarlo con más eficiencia, con más seriedad, con un sustento sólido. Y eso le otorga a la dinámica de trabajo una riqueza que, en particular, es la primera vez que puedo vivirla. Y creo que a todo el equipo le pasa lo mismo. Objetivamente, un vitral es un cerramiento, una barrera divisoria entre el interior y el exterior en un edificio. Nosotros en el Palacio tenemos un conjunto muy interesante de vitrales. Básicamente cuentan con tres elementos, que es el vidrio, las capas pictóricas y los metales de función sustentante, de soporte, de refuerzo, de alojamiento. Y en el caso de los vitrales del Palacio, en líneas generales, casi todos cuentan con estos elementos, porque también podemos tener vitrales en que solo hay vidrio y plomo o alguna clase de ensamble. En el caso del Palacio del Congreso, todos los vitrales que forman parte del conjunto tienen este modo de ensamble, que es el plomo. Esta técnica es la técnica tradicional del vitral, es una técnica medieval, y es la manera en que han sido resueltos casi todos los vitrales, salvo los vitrales de las ventanas termales en el Salón Azul. Con respecto a la luz natural pensada por el arquitecto Victorio Meano, nosotros hoy tenemos como una aproximación es una aproximación a lo que pudo haber llevado adelante la construcción del Palacio vinculado a este tema. La idea que llevó adelante la materialización de este palacio. Respecto a la luz, Meano, no hay un texto de Meano que diga quise hacer esto con la luz. Pero sí sabemos que el palacio fue pensado para las actividades que se realizan, es un edificio que fue pensado específicamente para la labor parlamentaria. Y cuando estudiamos al conjunto empezamos a detectar algunas ausencias, algunos lugares que parecían haber tenido, en este entrecruzamiento con los documentos, tuvieron luz natural en algún momento y que hoy ya no están, y algunas cuestiones vinculadas a lo matérico que dictan que algunos vitrales ya no son los mismos, que tenemos otra clase de cerramientos, otra clase de tamiz de esa luz. Pero si despojamos al edificio de todo lo ornamental y nos quedamos con los volúmenes más grandes, podemos pensar al edificio como un cubo. Y el recorrido de honor, el recorrido principal, pensando en los recorridos y en el espacio, está alejado del perímetro. No hay conexión con la luz perimetral, no hay manera de poner ventanas en ese recorrido de honor. El recorrido de honor está articulado de este a oeste y empieza con el ingreso por Entre Ríos,
se ingresa al atrio, del atrio al Salón de las Provincias, del Salón de las Provincias al Salón Azul, del Azul, bueno, abriendo ya hacia el lado de diputados, pasa a pasos perdidos para terminar en el recinto de diputados. Nosotros tenemos una articulación que del Salón Azul pasamos al Salón Rosado, el Salón Eva Perón, para terminar luego en nuestro recinto. Y es a través de los cielorrasos, que el edificio es perforado, esa piel del edificio es perforada y de alguna manera esa entrada de luz cenital termina configurando todo el espacio interior. El palacio no fue pensado fue pensado para que tuviese luz artificial desde el primer momento, es decir, que ya en el proyecto el arquitecto mezcló estas dos luces, pero le dio una importancia enorme a esa entrada de luz natural porque los espacios perforados, estos cielorrasos perforados, son de grandes dimensiones, no son tímidos, de repente ocupan gran parte de esos cielorrasos. Y entonces es a través de esta luz cenital que todos los espacios se configuran y en consecuencia la proyección de las sombras y de todos los elementos que están dentro de este espacio. Meano si bien no deja escrito qué quiso hacer con la luz, sí hay algunas cartas en donde él menciona qué correcciones iba a hacer a cuestiones vinculadas a la luz y a la ventilación del edificio, en contestación a las observaciones que se le hizo a su proyecto, al proyecto ganador del concurso. Él contesta que va a generar más aperturas o que le va a destinar más atención a este ingreso de la luz, y eso termina como de asegurarnos de que esta presunción de una idea de luz programada, que es primera, que es original, que es originaria, que es histórica, estaba dentro de los detonantes para la construcción del palacio. En el caso del atrio tenemos lucernarios, hay una de las 5 ventanas termales de las que hablaba recién del Salón Azul, están en el atrio, pero tiene 2 importantes lucernarios que tienen actualmente luz natural y que creemos que también la tuvieron en el momento en que fue creado el palacio, porque el traspaso de la luz debía transitar varios pisos de vidrio para llegar a los vitrales y es probable que esa luz no haya sido suficiente. Esto se presume que fue así porque en la última restauración, se encontraron foquitos de luz que ya aparecen en otras partes del edificio en fotos históricas y que presumiblemente estaban reforzando esa entrada de luz natural. Luego en el Salón de las Provincias tenemos un cajón que es un lucernario, tiene vitrales horizontales, vitrales verticales y tiene oblicuos, es decir que es un cajón importante de luz que tiene sus particularidades. Luego en el Salón Azul tenemos las ventanas termales. Si nos corremos hacia seguimos en el lado del Senado, tenemos un importante lucernario en el Salón Eva Perón. Y finalmente el vitral lucernario también del recinto. Es decir que en líneas generales toda la resolución lumínica natural viene de las alturas. En el caso del Salón Eva Perón, Salón Rosado, lo que sucedió en ese espacio, que entró en restauración en el año 2018, fue que para el colectivo, para la gente de la casa, esa cara del espacio no tenía nada. Y esto habla de uno con poca luz, con ninguna luz o con mucha luz, son todas maneras de inhabilitar la existencia de un vitral. En el caso del Eva Perón, tiene una construcción que se hizo en los años 60, una construcción que se levantó por encima de ese lucernario y entre la construcción y el vitral hay una cámara de 1 metro. Esa modificación edilicia trajo como consecuencia que para todo el mundo ese vitral no existiera porque eran 5 manchas negras y ya en ese entonces se estaba discutiendo el tema de darle lugar a la luz, de volver a llevar a los espacios a configuraciones más de corte histórico. Y lo que se hizo fue, una vez restaurado, se le prestó especial atención a cómo se iba a iluminar.
Tratamos de que la iluminación no fuese plana, para que fuese creíble, para que realmente uno cuando está en el espacio sienta que está iluminado por luz natural. Y para eso a veces las dificultades colaboran, a veces son la solución. Esta pequeña cámara de 1 metro y una serie de cosas y de cañerías que pasa en esa cámara permitió que se generaran algunas sombras. Se hizo una prueba de luz con luz natural, con luz del mediodía. Por supuesto no tenemos un cambio de iluminación, es decir, que siempre tenemos la misma iluminación, pero se generaron unas sombras que hacen esa iluminación más creíble. Esa resolución de luz artificial con estas interferencias que genera todo lo que está por encima, dio como resultado una luz creíble. Para la gente de la casa esa cara vuelve a tener vida, y para muchos el comentario era: no sabíamos que había un vitral. En el caso del recinto, en esto de que la luz puede ser mucha o poca o ninguna y todas interfieren con estas lecturas de estos tamices, de los vitrales como tamices de la luz y como configuradores del espacio, el recinto lo que tiene es una necesidad muy concreta. Vuelvo al tema de un edificio vivido con mucha intensidad. Las sesiones tienen que ser grabadas y requieren de una iluminación que en el proyecto original no estaba contemplada claramente y que es insuficiente. Esa luz histórica, esa luz primera, es insuficiente para poder generar una grabación, las condiciones de una grabación. Entonces se hizo una adecuación tecnológica en el momento en que se hizo la intervención hace unos años y se separó la luz del vitral. La luz del vitral del recinto tiene luz natural, pero tiene un refuerzo de luz, porque a veces esa luz natural no es suficiente, y además tiene un sistema de iluminación perimetral que es precisamente para que refuerce en el momento de las sesiones que tienen que ser grabadas. Si ustedes visitan el palacio y entran en el momento en que estas luces están prendidas, el vitral no se ve, no hay un vitral ahí arriba, hay una mancha, hay algo que está pasando que se intuye que es un vitral, pero se lo siente como una anomalía. Nosotros lo que pretendemos es que esa luz se encienda solamente para el momento de la grabación y que se mantengan prendidas esas otras, que son las que están pensadas así para que el vitral se vea, porque cuando uno las apaga encuentra el recinto es otro lugar. Cuando iniciamos el trabajo de investigación matérica, que fue el primer trabajo que se hizo respecto al conjunto de vitrales por parte del Departamento de Conservación, lo que detectamos, además del estado general del conjunto, fue que el vitral del Salón de las Provincias, en este derrotero, en este desarrollo de distintos planos de vidriados, era distinto al resto del conjunto. Nosotros observamos en esta idea de perforación de la luz un lucernario, un cajón lucernario importante que ocupa gran parte de ese salón en su sector central, y luego al bajar en el solado de Gres del Salón de las Provincias hay lucernarios en el piso que imitan el trabajo decorativo de la baldosa de Gres. Son baldosas de vidrio que permiten que esa luz que ingresa por el cielo raso del salón atraviese el solado y pase a la planta baja. Tuvimos posibilidad de acercarnos a material que nos dio el CEDIAP, a fotografías históricas, algunas plantas, algunos planos que permitieron detectar todas estas entradas de luz vertical de las que venimos hablando. Entre esos documentos encontramos 2 fotografías históricas de 1916, que es el momento en que se hizo la revisión de lo construido hacia ese momento, en donde aparece claramente la fecha y el salón al que pertenecía el vitral y decía o dice claramente que es el Salón de las Provincias. Este hallazgo permitió certificar que eso que presumimos desde la materialidad era verdad, pero no sabíamos qué había pasado. Pero como tenemos tiempo,
el tiempo que permite esta permanencia como equipo estable dentro del palacio. Empezamos esa búsqueda de alguna clase de siniestro que haya significado esa pérdida tan grande de vitral. Hace unos años, aparentemente, hubo un incendio muy grande y ese otro dato aparece en algunos documentos y cateos de los muros del Salón de las Provincias que muestran algunos indicios de incendio, pero todo muy tímido en documentos que no nos alcanzaban para certificarlo. Y en el año 2018, en esa etapa en donde el edificio fue intervenido en los grandes salones, tuvimos acceso a través de andamios al hueso del muro. Pudimos observar qué pasa por adentro y tuvimos la posibilidad de traer a bomberos de la Policía Federal, a peritos que certificaran ese siniestro del que había indicios, pero que no teníamos la certeza. El Salón de las Provincias tuvo un incendio muy grande en su segundo piso, bueno, acá. En algún momento este espacio funcionaba como sector de la biblioteca, había mucho material inflamable y dentro del departamento nosotros también tenemos al equipo de investigación histórica que toma esta información y busca. Hace no mucho encontramos en un diario una foto de un incendio que se generó en el segundo piso del Salón de las Provincias en 1974. Eso nos permite situar el momento del siniestro, un siniestro que, por lo que dice la nota, se visualiza desde la calle y que fue tan grande que también no solo los vitrales se cayeron, el plomo se derritió, los vidrios se cayeron y se rompieron, sino que además debe haber retorcido esa estructura aportante de vitral que hizo que la estructura actual no sea la misma. El reticulado, el modulado de los paños o paneles es mucho más chico el actual. Y otra arista que tocó el equipo del departamento fue la reconstrucción visual de esas fotos históricas. Sabíamos que había pasado algo, tenemos el vitral actual, pero queríamos que la gente supiese o que el colectivo supiese que el vitral era otro. Y la lectura de la fotografía es compleja porque es una fotografía escorzada, que no se ve el diseño exactamente como es, precisamente por la toma, por el ángulo. Lo que se hizo fue a través de programas de dibujo, ortorrectificarlas, rectificamos la foto, la hicimos, trabajamos con un reticulado en el que se insertó esa imagen y se completaron algunas partes que faltaban utilizando porciones de la fotografía. No hay nada inventado, no hay una hipótesis, sino que se reconfiguró alguna cosa. Digamos, se hizo con 2 fotografías la reconstrucción de una imagen bellísima, una imagen que también tiene una república en el centro, es una imagen que difiere de la actual no solo en materia y en técnica, sino también en simbología. Es una república en el centro, es una imagen celestial, en contrapunto con la imagen actual, que es una imagen terrenal, es una imagen que está formada es una escena de conjunto, en donde hay 3 figuras, hay un entorno de nubes, un sol naciendo, una república que mira hacia adelante, dando un paso hacia adelante, con una mano puesta en la Constitución. Hay un montón de elementos simbólicos muy poderosos y en realidad el punto es que era esta república la que nos recibía en ese proyecto original y a principios de siglo, cuando uno ingresaba a ese camino de honor del que venimos hablando. Una vez que se atravesaba el atrio, se pasaba a la puerta principal de Entre Ríos y se pasaba del atrio al Provincias, era esta escena de conjunto la que a uno lo recibía, era esta simbología la que a uno lo recibía. Para nosotros, poder cerrar esta idea y lo que aparentemente sucedió, digamos, tomó 8 años.
el caso de, en general, el conjunto está desde principios de siglo, a excepción de los vitrales de las circulaciones, de las galerías, que son cerramientos posteriores de los años 40, pero el resto del conjunto, hacia el 16, que es cuando se hace esta revisión por parte de la Comisión Revisora de las Obras, ya era este conjunto, y el tratamiento tenía unas particularidades que lo entrelazan. No solo la manera, el tipo de pintura, el tipo de capa pictórica, sino la elección de los vidrios, los motivos. Hay un montón de elementos que te hacen sentirlos emparentados. Este vitral en particular tenía como un montón de elementos matéricos que ya eran un grito de que no era el vitral, ese vitral original, histórico. Por supuesto que para el colectivo este es el vitral histórico. Cuando nosotros ingresamos al Palacio, preguntábamos a la gente que hace años que está en la casa y todo el mundo mencionaba que este era el vitral original. Bueno, no lo es. Formar parte del equipo de conservación y restauración del Senado es un privilegio. Esta posibilidad de entender al monumento desde tantos lugares es de una riqueza enorme, no solo para cuidar al Palacio, sino para la riqueza de la construcción profesional de cada uno de los integrantes. Nosotros, o por lo menos a mí me pasa que yo ya no veo a los vitrales como una unidad suelta. Los leo en todas estas facetas que aprendí a entender dentro de este tiempo en el Palacio, y cuando estoy fuera en otros espacios que no son el Palacio, puedo entender al espacio con otra perspectiva. Y es un privilegio poder articular con profesionales muy diversos: los arquitectos, los museólogos, los historiadores, los conservadores, la gente de oficio. Esto hace un trabajo muy serio. Se trabaja mucho y con mucha profundidad, y somos muy respetuosos de cada línea que se va abriendo, porque entendemos que nos acerca cada vez más a un cuidado más certero del monumento. Para mí es un privilegio.